Buenos días, mi nombre es Juliana Suescún y les voy a hablar un poco hoy sobre lo que son los accidentes y las enfermedades laborales. Ahora bien, el protocolo para la declaración formal de los accidentes de trabajo incluye varios pasos claves que deben seguirse para asegurar que se maneje adecuadamente la situación y se cumpla con la normativa vigente. A continuación, se describen los pasos del protocolo y se ofrecen recomendaciones adicionales desde la perspectiva de un experto o jefe de recursos humanos. El protocolo para la declaración formal de los accidentes de trabajo, uno sería la notificación inmediata, ¿verdad? Que lo que hace el trabajador afectado o testigo del accidente debe notificar de inmediato a su supervisor o al departamento de recursos humanos sobre el incidente. Esta notificación debe hacerse tan pronto como sea posible para asegurar que se tomen las medidas adecuadas. Como segundo tenemos lo que es el registro de accidente, que se debe contemplar un informe de accidente que incluye los detalles como lo que es la fecha, la hora, lugar del incidente, así como una descripción de lo que ocurrió y de las circunstancias en que rodearon el accidente. Este informe debe ser firmado por el supervisor y por el trabajador afectado. La número 3 sería lo que es la evaluación médica, que el trabajador debe ser evaluado por un profesional médico para determinar la gravedad de las lesiones y recibir el tratamiento necesario. Es importante documentar cualquier atención médica recibida. La otra sería declaración formal, que una vez que se ha recopilado, ¿verdad?, toda la información, se debe presentar una declaración formal del accidente ante las autoridades competentes, como el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, como lo conocemos como el INSASER. En algunos países esta declaración debe hacerse dentro de un plazo específico, generalmente 24 horas después del accidente. El seguimiento y el registro es que se debe llevar un registro de todos los accidentes laborales y su evolución, así como de las medidas correctivas implementadas para prevenir futuros incidentes. Esto incluye lo que es la revisión de las condiciones de trabajo y la capacitación del personal. Ahora bien, las recomendaciones adicionales, ¿verdad? Como experto o jefe de recursos humanos, aquí hay algunas recomendaciones adicionales para mejorar el manejo de los accidentes laborales. El primero, lo que es la capacitación continua, que hay que implementar como un programa de capacitación regular sobre la seguridad laboral y manejo de emergencias para todos los empleados. Esto ayudará a crear conciencia sobre los riesgos y preparar a los trabajadores para actuar adecuadamente en caso de un accidente. Lo que es la cultura de seguridad, que es fomentar una cultura de seguridad en la que la organización, donde todos los empleados se sientan responsables de su propia seguridad y la de sus compañeros. Esto puede incluir la creación de comités de seguridad que involucren a trabajadores de diferentes niveles. Lo que es la revisión de protocolos, hay que realizar revisiones periódicas de los protocolos de seguridad y de los procedimientos de declaración de accidentes para asegurarse de que estén actualizados y sean efectivos. Incluir retroalimentación de los empleados, que en estas revisiones pueden ser muy valiosas. El análisis de causa, que después de un accidente realizar un análisis de las causas raíz para identificar factores que contribuyeron al incidente. Esto permitiría implementar medidas correctivas, efectivas y prevenir las recurrencias de accidentes similares. Y el apoyo psicológico, ofrecer un apoyo psicológico a los trabajadores que han sufrido accidentes laborales, ya que el impacto emocional puede ser significativo. Esto puede incluir acceso a servicios de consejería o grupos de apoyo. Ahora bien, también tenemos lo que es la comunicación abierta, ¿verdad? Que es mantener una comunicación abierta y transparente sobre los accidentes laborales y las medidas tomadas para prevenirlos. Esto ayudará a construir confianza entre los empleados y la dirección. Responsabilidades objetivas. Esta forma de responsabilidad
implica que el patrono es considerado responsable de los daños sufridos por los trabajadores, sin necesidad de demostrar que hubo culpa o negligencia de su parte. En otras palabras, la responsabilidad se basa en el hecho de que el accidente ocurrió en el contexto de la actividad laboral y el patrono debe indemnizar al trabajador afectado. Este tipo de responsabilidad se aplica específicamente en situaciones donde el riesgo es inherente a la actividad laboral, como en el caso de un gimnasio, ¿verdad?, donde un accidente puede suceder sin que haya habido un acto negligente por parte del personal. Por ejemplo, si un trabajador se lesiona debido a un equipo defectuoso, el patrono es responsable de cubrir los daños, ya que la actividad laboral conlleva ciertos riesgos que deben ser gestionados adecuadamente. La responsabilidad subjetiva, por otro lado, la responsabilidad subjetiva se basa en la culpa y la imprudencia. En este caso, el patrono solo será considerado responsable si se puede demostrar que hubo una falta de cuidado o negligencia en su parte. Esto significa que para que el trabajador pueda reclamar una indemnización, debe acreditar que el daño fue resultado de un comportamiento imprudente del patrono o de sus empleados. Por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente porque no se siguieron las normas de seguridad establecidas y esto se debe a una negligencia del patrono, entonces este último podría ser considerado responsable. Sin embargo, el accidente ocurre debido a la imprudencia del propio trabajador. El patrono podría no ser considerado responsable. Se puede concluir que la responsabilidad objetiva del patrono implica una obligación de indemnización a los trabajadores sin necesidad de probar culpa, mientras que la responsabilidad subjetiva requiere demostrar que hubo negligencia o imprudencia por parte del patrono para que se le considere responsable de los daños en accidentes laborales. Esta distinción es crucial para entender cómo se manejan las reclamaciones por accidentes en el ámbito laboral y las obligaciones que tienen los patronos, en relación con la seguridad de sus empleados. Diferencias entre las enfermedades profesionales y enfermedades comunes radica principalmente en su origen y las circunstancias en las que se desarrolla. Las enfermedades profesionales son aquellas que se contraen como resultado directo de la actividad laboral del trabajador, siendo el resultado de la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos o condiciones específicas del entorno laboral. Por ejemplo, un trabajador que desarrolla una enfermedad respiratoria debido a la exposición constante a sustancias tóxicas en su lugar de trabajo puede ser diagnosticado con una enfermedad profesional. Estas enfermedades deben estar incluidas en una lista específica de enfermedades ocupacionales y se presume su carácter ocupacional si se manifiesta en el contexto de la actividad laboral. Por otro lado, las enfermedades comunes son aquellas que no están relacionadas con la actividad laboral y pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su ocupación. Estas enfermedades pueden ser causadas por factores genéticos, infecciosos, ambientales o de estilo de vida y no tienen un vínculo directo con el trabajo que realiza el individuo. Por ejemplo, una gripe o una enfermedad crónica como la diabetes se consideran enfermedades comunes, ya que pueden afectar a cualquier persona sin relación con su entorno laboral. En cuanto a los supuestos de hecho y supuestos de ley, los primeros se refieren a las circunstancias concretas y específicas que dan lugar a la consideración de una enfermedad como profesional. Esto incluye la relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo, así como la evidencia de que el trabajador estuvo expuesto a los factores de riesgo en su entorno laboral. Por otro lado, los supuestos de ley son los criterios establecidos por la legislación que determinan qué enfermedades se consideran profesionales y cuáles no. La ley define una lista de enfermedades ocupacionales y establece las condiciones bajo las cuales una enfermedad puede ser reconocida como tal.
En relación a la indemnización establecida en la ley, el documento menciona que incluye, la primera es la indemnización por incapacidad temporal, que es la compensación económica durante el tiempo que el trabajador esté incapacitado para realizar su trabajo. La indemnización por incapacidad permanente, esta es la compensación en caso de que el trabajador sufra incapacidad permanente o total o parcial debido a una enfermedad ocupacional o accidente. Los gastos médicos y de rehabilitación es la cobertura de los gastos médicos y tratamientos necesarios para la recuperación del trabajador. Y como cuarto tenemos la indemnización por muerte, que es la compensación para los beneficiarios o familiares en caso de fallecimiento del trabajador debido a un accidente laboral o enfermedad ocupacional. El quinto es la responsabilidad objetiva, que se establece que la persona que provoca el daño está obligada a cubrirlo independientemente de la intención de causar daño. Las teorías del riesgo, según las ramas de la actividad laboral, consiste en la asignación de responsabilidad por daños o accidentes en función de la naturaleza de la actividad y los riesgos inherentes de esta. Se dividen principalmente en dos tipos, lo que es la responsabilidad objetiva, que implica que una entidad es responsable de los daños causados sin necesidad de demostrar culpa aplicándose en actividad inherentemente peligrosa, como en el caso de un gimnasio, ¿verdad? Que ya anteriormente ya lo hemos explicado, ¿verdad? Y la responsabilidad subjetiva, que se basa en la culpa y la imprudencia, donde se debe demostrar que el daño fue causado por la falta de cuidado y de una persona, como en el caso del conductor que causa un accidente por imprudencia. Estas teorías son fundamentales para entender cómo se determina la responsabilidad en diferentes contextos laborales, especialmente como sectores como la salud, donde los trabajadores están expuestos a riesgos específicos. Bueno, en Venezuela el accidente itinere se refiere a aquello que accidentalmente ocurre durante el trayecto que realiza un trabajador desde su hogar hasta su lugar de trabajo o viceversa. Este tipo de accidentes es considerado como un accidente laboral, lo que significa que el trabajador tiene derecho a recibir compensaciones y beneficios por parte de la seguridad social o la empresa, tal como si el accidente hubiera ocurrido dentro del lugar de trabajo. Lo que es la legislación laboral venezolana reconoce este tipo de accidentes y su consideración como laboral permite que los trabajadores afectados puedan acceder a atención médica, indemnización y otros beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, como la conocemos como la LOPSIMAP. Sí, el hecho descrito puede ser considerado como un accidente laboral, especialmente un accidente itinere, que según la legislación laboral venezolana, un accidente itinere, ya lo hemos mencionado, que se refiere a aquellos eventos que ocurren durante el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo. En este caso, la trabajadora fue agredida mientras regresaba a casa después de su jornada laboral, lo que se ajusta a esta definición. Según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, que es la LOPSIMAP, establece que los accidentes que ocurren en el trayecto hacia o desde el trabajo son considerados laborales. Esto significa que la trabajadora tiene derecho a recibir atención médica y compensación por las lesiones físicas y psicológicas sufridas. Además, la empresa tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus trabajadores, lo que incluye implementar medidas de prevención ante situaciones de riesgo como la violencia. Por lo tanto, la agresión sufrida por la trabajadora en su trayecto de regreso a casa es un accidente laboral y la legislación venezolana proporciona un marco para que reciba la atención y compensación necesaria por las lesiones sufridas.